Las bendiciones, dificultades eclesiales. En el video anterior, precedente, hablamos de los principios teológicos. Ahora quiero mirar la coyuntura de esta iglesia que peregrina en la historia, la cultura del tiempo, las circunstancias. Ciertamente cuando uno quiere aprender a realizar alguna tarea, algún arte, alguna actividad específica, puede quizás recurrir al manual de instrucciones. O si no, ver trabajar a los operarios y viendo cómo hacen la obra, aprender uno también. Bien, yo diría que en este tiempo en la iglesia peregrina, la dificultad que tenemos es que el manual de instrucciones no es fácil de leer. Y que los trabajadores realizan la actividad de modos tan heterogéneos, a veces descoordinados y contrarios, que se hace muy difícil comprender qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Cuándo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, hasta dónde hay que hacerlo. Digamos que el manual de instrucciones, llámese declaraciones, documentos, vademecums, orientaciones, enseñanzas académicas, presentaciones testimoniales, tienen como marcadas inconsistencias. Hay zonas grises indeterminadas, hay baches. La argumentación a veces parece falaz, con una lógica falaz, en falacia, digo, ¿no? A veces se hacen citas de fundamentos incompletos, parciales, interpretaciones de los fundamentos sacados de su contexto, que desvirtúan el sentido original de los mismos. Ambigüedades, imprecisiones. Bien, el manual de instrucciones aparece a veces como toqueteado, borroneado, con hojas faltantes, con textos sin traducir. Me da la impresión de que esto tiene que ver con algunas cuestiones que han pasado de la cultura y nos deja preguntas, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿es sapiencia insuficiente? ¿Es una cuota de ignorancia? A veces cuando el manual se presenta una y otra vez en estas condiciones, también alguien puede pensar, ¿será mala intención? ¿Será una intención sistemática de presentar el manual en estas condiciones? Algunas cosas que nos pasan acerca de las orientaciones, vademecums, fundamentos, criterios para la praxis pastoral, en este caso de las bendiciones, me remonta a la época de los sofistas griegos, Grecia antigua, los sofistas geniales constructores del lenguaje. Eran capaces de elaborar expresiones que no decían nada o podían decirlo todo.
corriendo una coma, un punto, haciendo un desplazamiento semántico, ¿no? Por esta palabra, por este concepto, yo quise significar esto y no lo otro. Bien, ellos sabían construir expresiones que si venía alguien, en esa expresión y en la explicación que le daban, quedaba contento, era conveniente a lo que él buscaba. Y si venía alguien que era absolutamente contrario al primero, también sabían colocar esa expresión en la torsión adecuada para que le dijera a este lo que quería escuchar, lo que le convenía. Y esa expresión tenía suficientes recovecos para refugiarse, para defenderse. Si había alguna acusación, no, yo no quise decir lo que vos entendiste, me malinterpretaste. La expresión significa esto. Así siempre quedaban bien con todos, podían defenderse de las acusaciones, pero en el fondo eran expresiones insustanciales. No buscaban la verdad ni tenían verdad, solo conveniencia. Que cada uno se sintiera adecuado a la expresión y que a ellos les conviniera para seguirse manteniendo como protagonistas y defenderse de las acusaciones. Era como una forma de ciencia populista, de saber decir lo que agrada y que lo que se dice agrade a todos o a la gran mayoría y poder defenderse de cualquier acusación. Una gran genialidad en la práctica del lenguaje, que suponía, claro, ambigüedades, imprecisiones, indeterminaciones, vaguedades. También una gran polisemia, un gran uso del sentido, del primer sentido, del segundo, del tercero. No poco de estos sofismas uno observa hoy en el manual de instrucciones de la praxis pastoral, de la iglesia que peregrina la historia. Y además hay una gran cuestión que ha impactado fuerte, la llamada modernidad. Y la modernidad ha impactado, por ejemplo, claro, no puedo en pocas palabras contarles las ideas de los grandes filósofos, pero el kantismo, que propone unos a priori del sujeto y una incognoscibilidad de la realidad en sí. Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces la mirada ya está prejuiciada a priori, con categorías con las cuales ordena lo que percibe, lo que comprende. La realidad en su profundidad no puede ser conocida, la metafísica es imposible. Solo queda la verdad para mí. Y para que haya algún tipo de convivencia, el consenso de algunos imperativos que nos autoimponemos y aceptamos juntos, que no brotan de la realidad profunda del ser, sino que brotan de la praxis, del azar. Hegel, con su dialéctica, el apasionamiento por las oposiciones, la tesis, la antítesis, son contradictorias, opuestos. Y la confianza en el progreso de que esta dinámica de oposiciones siempre tiende hacia una síntesis superadora, que se produce sí o sí, por así decirlo. Es la dinámica del espíritu en la historia.
Solo que esa síntesis superadora no es final y definitiva, sino que en un triángulo es una nueva tesis, y en otro triángulo es una nueva antítesis. Y así hay como una red, una malla de triángulos dialécticos, tesis, antítesis, síntesis, que se van entretejiendo como un enjambre y que hacen que todo avance, pero que el avance nunca sea definitivo. Nunca hay un estadio en el cual hay una síntesis final, porque lo importante es la dinámica de la oposición y de la dialéctica. En la lógica, Hegel expresa que ser y nada se identifican en la carencia de determinación. Bien, esta idea es justamente lo que después deriva en el nihilismo de Nietzsche. Este apasionamiento por la oposición, la dinámica de la oposición como progreso, será la dialéctica marxista. Y toda esta cuestión moderna, con algunos de estos pequeños rasgos pero centrales que he enunciado, nos llevan a la dicotomía entre el idealismo y el realismo, entre idea y realidad. Como decía un personaje querible del ámbito clerical de mi diócesis, si la realidad no coincide con la idea, peor para la realidad. La idea la va a pasar por encima a la realidad. La idea construye la realidad, impone la realidad. La realidad en sí misma no puede ser conocida. Y lo único real es la idea que se impone. Arbitrariamente, por fuera de cualquier sustento, fundamento de una realidad que de por sí misma está siempre lejana e incognoscible. La idea crea la realidad. Esta primacía del sujeto y de la praxis, esta imposibilidad de la objetividad metafísica del ser, claro, termina redundando en relativismo y en lo que hoy llamamos el mundo de la posverdad. Otro sofista del mundo griego, Protágoras, había expresado el axioma: el hombre es la medida de todas las cosas. El manual de instrucciones no está claro porque creo que la modernidad, con toda esta mirada crítica, el famoso método crítico, ha impactado en la Iglesia de tal forma que la realidad del ser, la objetividad, por ejemplo, de la economía de la salvación, del dato revelado, del orden de lo creado y del orden de la redención, se ha diluido. Y entonces queda el sujeto con su praxis, que es norma y erige lo que es real. Por otro lado, la praxis de los operarios, que dijimos que era a veces descoordinada y hasta contraria, heterogénea, está atravesada hace mucho tiempo por, usando un lenguaje que viene de la salud mental, el trastorno de identidad disociativa. Dicho coloquialmente, el trastorno de personalidad múltiple. Y a veces la praxis de la Iglesia
Y la vida eclesial parece así, disociada. En este trastorno psiquiátrico, en esta psicopatía, en una persona conviven varias personalidades, 2 o más. La personalidad original, quizás dominante, que puede dejar de serlo y ser tomada como dominante por otra personalidad no original. Bueno, convive. La personalidad original generalmente no sabe que hay otras personas que conviven, y a veces sí. Pero evidentemente vive varias vidas. Y puede ser en una vida varón y en otra vida mujer, en una niña, en otro adulto, en otra un ser pacífico casi hasta la sumisión, y en otro un ser poderoso y agresivo casi hasta el sadismo. Y convive todo ello allí, como en vidas paralelas, que no se tocan, disociación. Yo creo que una gran disociación en la vida de la iglesia se expresa en varias generaciones, 2 o más, que creo que han sido educadas bajo este axioma, no tan explicitado, pero creo que muy presente y dominante, por así decirlo. El axioma reza: en la pastoral se puede todo. La praxis manda. La praxis tiene la primacía. Y entonces esto genera, por ejemplo, que existe la revelación, el dato revelado. En la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, existe el magisterio, perenne e inmutable, se decía antes, ¿no? Es decir, que el magisterio crece, pero nunca se contradice, que se desarrolla sin contradecirse, lo cual hoy en día ya parece que o no es así, o el magisterio es falso, es inauténtico, ilegítimo, porque el magisterio hoy ha entrado en contradicción consigo mismo. Pero bueno, lo que sucede es que allí está la revelación, y allí está la investigación y elaboración teológica, allí está el testimonio de los santos, la ortodoxia, que no se contradice, pero que tampoco interesa. Por otro lado está la ortopraxis, que se vive a sí misma como ortopraxis. Y uno se pregunta, ¿cómo? Si no se apoya siempre en la ortodoxia, a veces la contradice, elabora por su cuenta lo que no está en la revelación, lo que no está en el magisterio, provoca una teoría nueva desde su praxis, de las costumbres que va generando. ¿No será entonces que es una heteropraxis? A veces parece eso. La ortodoxia formalmente no se niega. La herejía sucede a nivel de la praxis, de la práctica pastoral, en materia de moral y de costumbres. Dicen que Chesterton ya había anticipado que esta era las futuras crisis heréticas de la Iglesia de la modernidad, en el ámbito de la praxis pastoral, de la moral y de las costumbres. Pero en verdad no se presentan como heteropráxicos, sino como ortopráxicos, porque dicen: no, a ver,
La ortodoxia va por un lado y tiene su dinámica, y la pastoral tiene su propia dinámica. Somos absolutamente ortodoxos en esta praxis pastoral disociada de la teoría, disociada del marco, por ejemplo, de la economía de la salvación. La pastoral tiene sus propias leyes y genera su propia sapiencia. Y entonces quedan disociados. No es que el hacer sigue al ser, como se decía antes, y entonces la contemplación teorética del misterio elabora y presenta la identidad, y luego la praxis pastoral es como una aplicación de esa contemplación del misterio, como sucedía en San Pablo, que elaboraba principios teológicos y luego venía el discurso parenético exhortativo a vivir según aquellos principios contemplados en el misterio de la salvación. Ahora no, la pastoral actúa y actuando genera sabiduría y elabora teorías nuevas desde la praxis. La disociación entre liturgia y piedad popular, el culto público, lo litúrgico, tiene normas, tiene reglas, orientaciones, prenotandas, rúbricas, fórmulas fijas. Rige allí la lex orandi, lex credendi. Lo que se reza es lo que se cree, lo que se cree es lo que se reza. Y entonces la acción litúrgica tiene que dar cuenta de su referencia al misterio de Dios y a la economía de la salvación. Tiene que expresar la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Pero la piedad popular tiene su propia dinámica. Ya lo adivinaron. Se mueve por sí misma, sola, tiene sus leyes, sus normas, su espontaneidad, su espíritu puro, sin marco de referencia, que no sabemos si es el Espíritu Santo que se manifiesta en la economía de la salvación. Puede ser el espíritu de la época, el espíritu del que hace, el espíritu del homo faber, el espíritu del líder iluminado del momento, que tiene un don especialísimo para generar praxis y en la praxis pastoral conocer la realidad y elaborar nuevos saberes desde la pastoral política social, desde la pastoral del acercamiento y de la escucha, y de la pastoral de ser popular. Vaya uno a saber. La piedad popular que la Iglesia siempre había reconocido ordenada al orden litúrgico, a la cual le quería dar autonomía relativa para que a la liturgia no le impusiera ese lenguaje, pero que al mismo tiempo la piedad popular se purificara y creciera ordenada al kairos y al sentido de la liturgia como culto auténtico a Dios. Ahora la piedad popular va por su lado, genera sus propias leyes, su propia sabiduría. Y entonces las bendiciones litúrgicas están bajo el condicionamiento de la voluntad de Dios, de la lex orandi, lex credendi, de los ritos,
de las vestiduras y ornamentos, de la estructura y del esquema propio de la liturgia, del misterio de Dios. Pero en el ámbito de la piedad popular quizás las bendiciones crecen libres, espontáneas, sin ritos, sin estructuras, sin parámetros, sin limitaciones, sin coordenadas, sin condicionamiento, aunque sea la coordenada del condicionamiento del orden de la creación y de la redención, del plan de Dios, de la economía salvífica. Andan libres retosando por allí las bendiciones en el ámbito fuera de la liturgia. Y entonces lo que nos pasaba a nivel del manual de instrucciones, que genera tanta confusión, ambigüedad, descoordinación y hasta contradicciones e incoherencias en los operarios de la práctica pastoral, también genera la disociación entre lo oficial y lo extraoficial. Hay bendiciones oficiales en el ámbito de la liturgia, del culto público, de los textos y de las fórmulas aprobadas. Y luego, ¿qué? El otro ámbito, ¿cuál es? El de lo extraoficial. ¿Qué es lo extraoficial? Es lo clandestino. Lo extraoficial es el ámbito de lo que no acepta ningún tipo de objetividad y se muere en la pura subjetividad del emocionalismo, de lo conveniente, de lo provisorio, de lo exitoso, de lo popular. ¿Qué es esta extraoficialidad? Y así también aparece la disociación entre lo público y lo privado. Y entonces no, esta bendición en público no te la puedo dar. En el ámbito del templo, en el ámbito de una celebración, del culto. No te la puedo dar con ornamentos sagrados, ni vos vestido conforme a una celebración pública. No podemos hacer ritos. Pero siempre podemos ir al ámbito de lo privado. Vení a mi despacho cuando nadie te vea. Cerramos la puerta cuando nadie oye ni mira. Y vos silencio, no me delates, no me incrimines. Es entre vos y yo esto. En el ámbito de lo privado te bendigo. Es como una trampa, ¿verdad? Bien, fíjense cómo, lo digo siempre, esta propuesta de la modernidad mal resuelta, de resolución inconclusa, que nos sigue impactando, nos deja un manual de instrucciones ilegible, con baches, con textos no traducidos, con contradicciones, con malos procedimientos, junto a buenos procedimientos, con manipulaciones argumentales, con herramientas inapropiadas, con tiempos mal medidos en su oportunidad. En fin, manual de instrucciones difícil de usar y una práctica que entonces resulta tan incoherente, tan fragmentada,
tan descoordinada que tampoco termina enseñando qué hay que hacer, cuándo, cómo, dónde, hasta dónde. Y algunos pensando que es por falta de sapiencia o ignorancia, y otros pensando que se hace con mala intención, con sistemática mala intención y deseo de introducir la confusión, la ambigüedad, lo indeterminado, los baches, los vacíos legales, los vacíos teóricos. La falacia, la mentira, la verdad a medias, el mal uso de las fuentes, lo que fuese. Para el propio rédito, para la propia conveniencia, que a veces no queda claro cuál es o qué se está buscando. La praxis pastoral de la Iglesia, y en ella las bendiciones, atraviesa por el campo minado de estas dificultades. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.